Hola a todos y bienvenidos a esta ruta virtual por la vida de uno de los autores más valientes del siglo XX. Hoy os traemos la biografía geolocalizada de Erich Maria Remarque, el autor que transformó los horrores de la guerra en literatura pacifista. Pero no lo vamos a hacer de la forma tradicional. Imaginad que Remarque tuviera Instagram. ¿Qué fotos subiría? ¿Desde dónde subiría sus stories? ¿Y qué hashtags usaría? Pues eso hemos hecho. Hemos creado un perfil suyo, hemos seguido su rastro a lo largo, alrededor del mundo y cómo cada lugar marcó su historia y su obra. Empezamos en Osnabrück. Nací un 22 de junio de 1898 en Osnabrück, una ciudad burguesa, católica y tranquila del viejo imperio alemán. Mi verdadero nombre era Erich Paul Remarque y no María Remarque, pero ya sabéis, con el tiempo uno lima hasta su apellido. Mi padre era un hombre rígido y disciplinado y trabajó de encuadernador. Mi madre era costurera, el alma de la casa, una mujer de temple que trabajaba y se ocupaba de todo con una energía silenciosa. Yo era el segundo de cinco hijos, pero por desgracia la vida no nos dejó mantener a todos. Recuerdo que en Osnabrück llovía mucho y aunque no era una metrópolis, era una ciudad con encantos. Era una ciudad antigua, con calles adoquinadas y ecos medievales. En la escuela el catolicismo flotaba como incienso en la educación. Y aunque yo respetaba los ritos, sí que es verdad que desde joven siempre he estado más cerca de las preguntas que de las respuestas. Viví una infancia modesta en Osnabrück y desde pequeño siempre quise ser escritor, aunque la vida tenía otros planes para mí. Estudié magisterio, pero no terminé y en 1916, con tan solo 18 años, me enviaron al frente y lo que viviría allí ya me cambiaría para siempre. Cuando me enviaron al frente tenía tan solo 18 años. Recuerdo ese primer día en las trincheras, el olor combinado de sangre con aroma de barro, los gritos que persistían incluso en los estruendos de los cañones, la incertidumbre de no saber si volvería a ver el alba. No estaba listo, nadie lo estaba, pero nos informaron de que se trataba de la patria, de que era nuestro deber luchar por ella. Sin embargo, lo que vivimos allí fue el terror más puro y más inútil, y el sufrimiento y el dolor más grande. El sufrimiento físico fue intenso pero efímero. Sin embargo, el otro sufrimiento, el del alma, que se presentó posteriormente, fue más silencioso y duradero. En el hospital, mis compañeros mutilados, alrededor de otros jóvenes, me contaban sus relatos, oía sus sollozos y también sus sueños. En ese lugar entendí que la guerra no finalizaba cuando cesaban los proyectiles, sino que continuaba a nosotros. Al volver a mi hogar ya no era el mismo. Mis amigos no me identificaban, mi familia no sabía qué decirme. Tampoco tenía ni idea de cómo describir lo que había experimentado. Caminaba por las calles y sentía que el mundo como si el mundo se hubiese desviado de mí, como si yo formara parte de otro tiempo y de otro sitio. El sentimiento de vacío era permanente y principalmente la culpa de haber sobrevivido en un momento donde tantos otros no lo hicieron. Escribí varios cuadernos mientras me recuperaba, pero no para publicar, sino para sobrevivir todo lo que había vivido. Soldados niños, muertes absurdas, oficiales indolentes. La guerra me dejó una cicatriz invisible que formaría en palabras lo que después sería la obra de Sin novedad en el frente. En 1929 publiqué mi novela más famosa, Sin novedad en el frente, la cual fue un éxito inmediato con millones de lectores, traducido a 22 idiomas y con la adaptación de una película ganadora del Oscar. Pero no todos celebraban esta obra. Los nazis
consideraban mi obra una amenaza. Mostraba la verdad de la guerra desde el punto de vista del soldado ordinario y no desde el héroe nacionalista. En 1933 quemaron mi libro en la Plaza de la Ópera de Berlín. De hecho, fue uno de los primeros que se lanzaron al fuego. Me quitaron la ciudadanía alemana y me llamaron traidor. No tuve otra opción que exiliarme. Suiza fue mi primer refugio, luego Francia. En Suiza huí a esta villa en Porto-Ronco, buscando el refugio y la libertad. Aquí, entre montañas y lagos, recuperé mi voz y reconstruí mi vida. El exilio no fue solo una huida, fue mi renacimiento. Mientras tanto, mis obras estaban prohibidas, pero seguían circulando, porque nadie puede silenciar mi voz. Mi voz y la de tantos otros sobrevivió al humo y al odio. En 1939, cuando la guerra ya era inevitable, tomé la decisión de abandonar Europa. Jutta, mi exmujer y yo habíamos vuelto a casarnos un año antes, aunque más por necesidad que por amor, ya que yo aún mantenía una relación de amor intensa con Marlene Dietrich, a la que había conocido un año antes en Venecia. Así que, junto a mi mujer, partí a Estados Unidos. Allí, entre Nueva York y Los Ángeles, intenté reconstruir mi vida. Me encontré con otros exiliados, como Brecht o Feuchtwanger, e incluso con Ingrid Bergman. Mientras viví allí, escribí bastantes novelas sobre el exilio, como Flotsam o Arco del Triunfo. Para esta última, los años que pasé en París fueron cruciales. Mis novelas hablan de lo mismo que yo veía y sentía a mi alrededor. Gente que lo había perdido todo y que ya no tenía patria. En 1947 me convertí oficialmente en ciudadano estadounidense, pero no dejé atrás mi querida Europa. Poco después empecé a dividir mi vida entre Estados Unidos y mi casa en Suiza, en Porto-Ronco. Allí encontré finalmente algo de calma. Me casé con Paulette Goddard en el 1958, en Bruselas, y allí compartiría en Suiza el resto de mis días. Finalmente, un 25 de septiembre de 1970, Erich Maria Remarque murió en su vejez junto a su amada mujer, Paulette Goddard, y rodeado del tranquilo paisaje de Locarno, en Suiza, muy alejado ya de la guerra vivida, la cual, a pesar de esto, quedó grabada en su memoria. Fue enterrado en el cementerio de Ronco, junto a su esposa. Pese a su muerte, dejó un legado literario que aún perdura hoy en día, con su mensaje de paz y esperanza en mitad del caos, que aún resuena con miles de lectores que visitan su tumba para recordarle. Como legado, dejó también $20 millones a la Universidad de Nueva York para financiar un instituto de estudios europeos con su nombre, al igual que quedó su villa Casa Monte Tabor como herencia para venderse. Remarque reflexionó sobre el sufrimiento humano y la necesidad de conexión que éste conlleva. Además, no solo escribió sobre la guerra, sino que lo hizo contra ella, por lo que sus libros aún hablan por los que ya no pueden hacerlo. La vida de Erich Maria Remarque fue un viaje sin mapa fijo, de Alemania a las trincheras, de las librerías a las listas negras, de Hollywood a la tumba silenciosa en Suiza. Bueno, hoy le recordamos no como un autor más, sino como un testigo que usó la literatura para sanar y denunciar. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Hemos relacionado su obra con las ODS, el punto 10 y 16. El 10 era la reducción de las desigualdades y el 16, paz, justicia e instituciones sólidas.